sé qué había que hacer, porque si haces una cosa la gente protesta, si haces otra también protesta, no sé. El problema es encontrar dónde meter esos coches, pero que despejen un poco el centro, sí, porque hay veces que es que no se puede ni andar casi. Están todos en doble fila y... Pero bueno, ¿dónde los meten? Yo eso ya no lo sé. No, soy estudiante, pero bueno, principalmente estaría bien que el urbanismo tuviese en cuenta a las personas que no pueden moverse fácilmente por la calle. Sobre todo ver de señalizar los toldos, porque muchas veces para la gente invidente es un problema. O coche ten que andar. Para que se quere o coche, senón eso non para andar. E hai que gastar gasoil. Se non hai coches non hai movida, non hai gasto. Que faría vostede para mellorar a mobilidade das cidades? Pois arreglar ben as calles e poñer máis accesos. Yo las calles peatonales las veo muy partidarias para esto, porque la verdad es que aquí en Santiago, por ejemplo, yo voy caminando a todas partes casi, y luego también los buses y eso hace mucho, porque si te quieres desplazar a lo que son más las afueras, pues coges un bus y la verdad que está muy bien para esto.